Cuando abrí los ojos aquella noche, ya no estaba solo en mi habitación. La oscuridad respiraba conmigo. Sentí un peso frío en el pecho y al mirar hacia la puerta, descubrí dos ojos rojos que brillaban en la rendija. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondió. Una voz áspera, demoníaca, susurró dentro de mi cabeza: no luches, esta vez es real. Dicen que la parálisis del sueño es solo un fenómeno del cerebro, pero quienes han visto al demonio de la noche saben que no hay ciencia que explique esos dientes brillando en la penumbra. Y hoy te contaré 5 relatos escalofriantes de personas que jamás volvieron a dormir en silencio. Quédate si te atreves, porque una vez que escuches estas historias, el demonio de la noche también podría visitarte. Dr. Kim. Esta historia no es solo un mito, es un testimonio que llegó hasta nosotros con marcas de miedo y silencio. 5 personas enfrentaron la parálisis del sueño, y lo que vieron en la oscuridad cambió sus vidas para siempre. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas. Tu testimonio nos conecta en esta oscuridad compartida. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora, porque aquí escucharás relatos reales de terror, confesiones prohibidas y voces que otros prefieren callar. Prepárate, porque lo que vas a oír hoy puede que también te persiga cuando cierres los ojos esta noche. Relato 1. Los ojos, detrás del cristal. Nunca pensé que la oscuridad de mi habitación pudiera ocultar algo más que sombras. Aquella noche, al girar en la cama, sentí que el aire se volvió más pesado, como si alguien invisible hubiera entrado conmigo. No podía moverme. La parálisis del sueño me atrapó sin aviso, y en ese instante descubrí que estaba condenado a mirar fijamente hacia la puerta de cristal rota que daba al exterior. Allí, 2 ojos rojos brillaban en la grieta como carbones encendidos. La criatura no parpadeaba. Sabía que me observaba con un placer macabro, esperando que mi miedo creciera. Quise gritar, pero mi garganta era un desierto seco. La presión en el pecho aumentaba y cada segundo se sentía como una eternidad. El demonio de la noche me había encontrado. Algunos lo llaman alucinación, otros lo llaman sombra. Yo solo sé que su sonrisa afilada atravesó la penumbra, y aunque no podía moverme, mi mente gritaba con desesperación: Dios, que esto no sea real. El olor a hierro y humedad invadió el cuarto. La criatura peluda, con dientes imposibles, se acercó un paso más hacia la puerta. El vidrio roto parecía hecho para dejarla entrar. En ese instante comprendí que mi burla a las parálisis del sueño de otros había terminado. Ahora yo era la víctima. Intenté rezar, pero ni mis labios respondieron. El silencio era tan espeso que escuchaba el crujido de mis propios huesos al intentar resistir. ¿Cómo escapar si mi cuerpo ya no me pertenecía? El demonio inclinó la cabeza como si pudiera escuchar mis pensamientos. Entonces, sin abrir la boca, una voz se filtró dentro de mí. Lengua sucia. Así me gusta. La frase no venía del aire, sino de algún rincón oscuro de mi mente. Quise llorar, pero ni las lágrimas obedecieron. Esa voz no era humana, era una carcajada disfrazada de palabras. Si alguna vez dudé de lo sobrenatural, esa noche aprendí que las sombras siempre reclaman su tributo en el silencio. La puerta chirrió lentamente. El sonido metálico me atravesó como un cuchillo oxidado. Vi cómo la criatura apoyaba una garra en el marco y comenzó a empujar hacia adentro. Cada segundo era un latido que podía ser el último. Recordé historias de íncubos y súcubos, demonios que se alimentan de la energía de los vivos. ¿Era eso lo que venía a buscar? Si lo era, mi miedo ya lo estaba alimentando. Cerré los ojos, pero la imagen de los suyos seguía allí, ardiendo. Si estás escuchando mi voz ahora mismo, no cierres los ojos todavía. Muchos dicen que la parálisis del sueño no mata,
Pero nadie explica por qué tantos despiertan con moretones, marcas y recuerdos imposibles de borrar. Suscríbete si quieres escuchar más relatos reales, porque lo que viene ahora no es un simple sueño. Es la prueba de que el demonio de la noche no solo observa, también entra. La puerta finalmente cedió. El crujido fue seguido de un viento helado que apagó hasta los latidos de mi corazón. La criatura se arrastró dentro, sus pasos resonaban como garras sobre metal. Su silueta era descomunal, demasiado grande para caber en la habitación, y sin embargo estaba allí, doblando las paredes, rompiendo las leyes de la realidad. El olor a podredumbre aumentó tanto que quise vomitar, pero mi cuerpo seguía esclavizado. Su sonrisa ahora ocupaba toda la penumbra, abierta como un abismo. Quise rezar, pero la voz se adelantó. Tu Dios no escucha aquí. Aquella blasfemia resonó como un eco eterno dentro de mí. La criatura se inclinó, sus ojos rojos quedaron a centímetros de mi rostro. Entonces, una lengua áspera, negra como carbón, se deslizó por el aire como si quisiera probar mi miedo. Sentí un ardor en la piel, aunque nada me tocaba todavía. El demonio no tenía prisa. Disfrutaba cada segundo de mi impotencia como un verdugo que alarga el suplicio. De pronto, escuché risas detrás de mí. Voces de niños, voces que no existían en mi casa. El demonio de la noche había traído algo consigo, presencias que susurraban mi nombre como un juego macabro. Juega con nosotros, Joel. La habitación entera parecía un teatro de sombras en movimiento. Cada rincón escondía un rostro deformado. Yo estaba paralizado, atrapado, incapaz de distinguir qué era alucinación y qué era real. Solo sabía que, al cerrar los ojos, esas voces seguían allí, dentro de mi cabeza. El demonio levantó una mano, sus garras temblaban con ansiedad. Entonces, antes de tocarme, se detuvo. Su sonrisa se deformó en una mueca de placer. Aún no, dijo, y retrocedió un paso. La puerta quedó abierta, como una promesa de regreso. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón en llamas. No había nada en la habitación, salvo el cristal roto, brillando con la luz de la luna. Y comprendí que aquella grieta seguía siendo una invitación. Esa noche no volví a dormir. El recuerdo de los ojos rojos seguía grabado en mi mente como fuego. Intenté convencerme de que había sido solo un sueño, un trastorno del cerebro cansado. Pero al amanecer encontré algo que me heló la sangre. En la madera de la puerta, justo al lado del cristal roto, había marcas de garras, como si algo hubiera intentado entrar de verdad. Mis manos temblaban mientras recorría esas huellas. No eran imaginarias. El demonio de la noche había estado allí. Durante los días siguientes, la casa se volvió insoportable. Cada noche, al cerrar los ojos, la misma parálisis regresaba, y cada vez esa sombra se acercaba más rápido. No siempre lo veía claramente, pero sentía su respiración, su risa y sobre todo esa promesa de que volvería a tocarme. Me preguntaba si estaba siendo poseído, si mi mente ya no me pertenecía. Dormir se convirtió en un acto de valentía, porque sabía que el demonio me esperaba en la penumbra. Una madrugada, la parálisis del sueño me atrapó antes de que pudiera siquiera acomodarme en la cama. No tuve tiempo de soñar. Los ojos rojos aparecieron de inmediato en el cristal roto. Esta vez no estaba solo. Detrás del demonio, otras sombras más pequeñas lo acompañaban, susurrando mi nombre, cantando como niños en un juego siniestro. Mi respiración se cortó. Mis labios sangraron de tanto intentar gritar. La criatura se acercó y con un gesto de sus garras, las demás sombras desaparecieron. El demonio se inclinó y por primera vez lo escuché claramente, con una voz que no era eco en mi mente, sino un rugido físico en el cuarto. Eres mío. Esa frase me partió en dos.
Sentí que mi cuerpo comenzaba a hundirse en la cama, como si el colchón se transformara en un pantano. Intenté rezar, pero cada palabra era borrada por la risa de aquella cosa. La habitación entera vibraba, como si las paredes respiraran conmigo. Sabía que la posesión estaba cerca. No sé cómo lo logré, pero en mi desesperación, mi mente recordó el nombre de Jesús. Lo repetí en silencio, una y otra vez, hasta que mis labios lograron emitirlo. El demonio se retorció, como si el sonido lo hiriera. Los ojos rojos se apagaron por un instante y la criatura retrocedió, siseando con rabia. Pero antes de desaparecer, dejó un último mensaje. Volveré cuando bajes la guardia. Y entonces desperté, empapado en sudor, con lágrimas en los ojos. Si estás escuchando este relato ahora mismo, recuerda algo. La parálisis del sueño no siempre es un simple trastorno. A veces es la puerta que abre lo que no queremos ver. Suscríbete ahora, porque los próximos testimonios muestran que el demonio de la noche no ataca a uno solo. Ataca a todos los que creen estar a salvo. Y quizá, mientras escuchas mi voz, ya esté parado detrás de ti, observando desde alguna sombra de tu habitación. Los días siguientes, intenté sellar el cristal roto. Llamé a un carpintero, pero cada mañana aparecían nuevas grietas, como si algo golpeara desde fuera. Una noche, me armé de valor y puse una cámara apuntando hacia la puerta. Pensé que, si todo era real, tendría una prueba. Al día siguiente, revisé la grabación con el corazón palpitando. El video mostraba mi cuarto en calma, hasta las 3:07 de la madrugada. Allí, un par de ojos rojos apareció en la pantalla, brillando en la oscuridad. El video mostraba también cómo mi cuerpo se agitaba, paralizado, mientras la puerta se abría sola unos centímetros. Una sombra gigantesca se deslizaba hacia el interior y se detenía justo frente a mí. Lo más aterrador fue que la cámara captó una carcajada, un sonido grave que heló la sangre incluso en la grabación. Lo peor, al final del video, los ojos rojos miraron directamente a la lente, como si supiera que yo lo observaba. Y luego, la cámara se apagó. Desde ese día, dejé de grabar. Quemé la cinta y cerré el cuarto. No volví a dormir allí, pero el demonio no necesita paredes para entrar. En cada lugar donde descanso, siento su presencia. A veces son solo sombras en el rabillo del ojo, otras un peso en el pecho, y siempre, siempre esa sonrisa que se agranda cuando me doy cuenta de que sigo siendo su presa. Ya no tengo dudas. La parálisis del sueño fue solo la puerta de entrada. Hoy duermo poco, con la luz encendida, pero incluso así lo escucho. Sus pasos, sus risas, susurros que me llaman. No cuento esto para asustar, sino para advertir. Si alguna vez sientes que no puedes moverte, que unos ojos rojos te observan desde la oscuridad, no creas que es solo tu mente. El demonio de la noche existe, y cuando el cristal se quiebra una vez, jamás vuelve a cerrarse. Quizá mientras escuchas esto, tu propio cristal ya tenga una grieta. Relato 2. La mujer del vestido azul. Recuerdo esa noche como si aún respirara dentro de mí. Estaba en la cama de mi hermana, porque acabábamos de mudarnos a un cuarto nuevo. Las ventanas no tenían cortinas, y la luna iluminaba cada rincón. Al principio era hermoso, casi mágico, pero cuando la parálisis del sueño me atrapó, comprendí que la belleza de la noche solo ocultaba algo más. Una sombra se deslizó junto a la cama, y al girar vi a una mujer rubia vestida de azul. No era mi hermana. Su cuerpo estaba de espaldas, inmóvil, pero yo sabía que lo que tenía frente a mí era otra cosa. Quise llamar a mi madre, pero mis labios estaban sellados. La mujer del vestido azul comenzó a girar lentamente, como si el tiempo se detuviera para disfrutar de mi miedo. No vi su rostro,
pero su silueta irradiaba una presencia extraña, casi maligna, y mientras la observaba, sentí que algo más se movía junto a la ventana iluminada por la luna. Allí, en el cristal sin cortina, varios rostros se asomaban, ojos vacíos, bocas abiertas, todos mirándome en silencio. Sentí que me llamaban, aunque no movían los labios. Voces invisibles me pedían salir, acercarme a ellos. Mi corazón latía con violencia y aún así mis pies imaginarios comenzaron a levantarse. No podía controlar mi cuerpo. La parálisis del sueño se transformaba en posesión. Yo caminaba hacia la puerta, aunque seguía acostada en la cama. El demonio me arrastraba hacia un lugar del que no volvería. Cuando intenté abrir la puerta, no se dio. Giré la manija en mi visión, pero estaba sellada como si fuera de piedra. Fue entonces cuando la sombra apareció detrás de mí. No necesitaba verla claramente. Su risa era suficiente. Sonaba como un eco húmedo, burlándose de mi impotencia. «Nunca saldrás de aquí», murmuró. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien se acostara encima de mí. Respirar era imposible. Mis pulmones ardían. El demonio jugaba conmigo y yo era su presa favorita. Desesperada, traté de mirar hacia la cama de mi hermana. Ella dormía profundamente, ajena al infierno que yo enfrentaba. Quise gritar su nombre, pero lo único que salió de mi garganta fue un gemido roto. El demonio lo disfrutó. Me obligó a mirar hacia la mesa de la cocina que en mi visión aparecía en medio del cuarto. Allí, varios cuerpos mutilados yacían apilados. Sus ojos abiertos me acusaban. Yo sabía que aquello no era real, pero la sangre en sus bocas parecía fresca. Si estás aquí escuchando mi relato, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una sombra sobre tu pecho durante la noche? Tu testimonio puede salvar a otros, porque lo que yo viví no fue un sueño. Suscríbete ahora, porque esta oscuridad compartida necesita voces que adviertan al mundo de lo que ocurre cuando cierras los ojos. Recuerda, lo que llamamos parálisis del sueño puede ser solo la máscara de algo mucho más antiguo, algo que se alimenta de nuestros miedos. El demonio me obligó a girar la cabeza hacia la mesita del centro. Allí había un cuerpo desfigurado, irreconocible. No sé por qué, pero sentí que era yo misma, mutilada y sin rostro. La sombra se inclinó sobre mí y pude sentir su aliento ácido en el oído. «Ríndete, no hay salida». Intenté resistir, pero mi mente se fracturaba. El terror era tan grande que por un momento pensé que estaba muriendo. Y sin embargo, la peor parte aún no había llegado. De pronto, escuché la voz de mi madre distante llamándome por mi nombre. Quise correr hacia ella, pero mis pies estaban clavados al suelo de la visión. La sombra se interpuso, bloqueando la salida. «Ella nunca te escuchará», dijo con una sonrisa que no era humana. Yo lloraba en silencio, sabiendo que cada intento de moverme era inútil. El demonio me mostraba un futuro de desesperación, puertas que no se abrían, voces que nadie oía, cuerpos mutilados esperando mi caída. La mujer del vestido azul volvió a aparecer. Esta vez su rostro era visible. No tenía ojos, solo cuencas vacías que supuraban oscuridad. Extendió sus manos hacia mí y sentí que su piel era fría como el mármol. Quiso tocar mi frente, pero en ese instante algo cambió. La puerta del cuarto comenzó a vibrar, como si otra fuerza tratara de entrar. La sombra rugió con furia y por primera vez vi miedo en su gesto. Había algo más en juego aquella noche. Desperté gritando. Mi hermana, sobresaltada, me abrazó. El cuarto estaba igual, la ventana abierta, la luna brillando, pero aún podía oler el hierro de la sangre y el perfume rancio de la mujer del vestido azul. Corrí hacia la cama de mi madre sin explicar nada. Al día siguiente, ella me miró con seriedad y dijo: «Anoche soñé que estabas poseída». Sus palabras fueron un eco de mi terror. ¿Había sido parálisis del sueño o un intento real de posesión? Esa mañana, después de la confesión de mi madre,
La casa entera me pareció distinta. Cada esquina parecía vigilada por una presencia invisible. Intenté convencerme de que había sido solo un mal sueño, pero el eco de esas voces todavía vibraba en mis oídos. La mujer del vestido azul no era un simple reflejo de la parálisis del sueño, lo sabía. Durante el día, evitaba mirar la ventana sin cortina. Cada vez que lo hacía, juraba ver rostros pegados al cristal. La siguiente noche intenté rezar antes de dormir, como mi madre me había aconsejado. Sin embargo, el sueño me arrastró sin piedad, y otra vez la parálisis me atrapó. La habitación se deformó frente a mis ojos, la cama desapareció, la ventana se alargó hasta el techo, y del suelo comenzaron a salir manos negras que intentaban sujetarme. La mujer del vestido azul regresó, avanzando con pasos lentos, casi ceremoniales. Su vestido se arrastraba, dejando un rastro húmedo como de agua estancada. Esta vez sí vi claramente su rostro. Una sonrisa cortada hasta las orejas, con dientes filosos como agujas. De sus ojos vacíos brotaba un líquido oscuro que caía gota a gota sobre el suelo. Cada gota se transformaba en un insecto que se arrastraba hasta mi cuerpo paralizado. Sentí cómo las cucarachas y gusanos invisibles trepaban por mis piernas. Quise sacudirlos, pero no podía moverme. La mujer se inclinó sobre mí y susurró: «Ya no despertarás». Sus palabras eran sentencia. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre nuevamente. Sonaba más fuerte, casi como un grito desesperado. «Reza, hija, reza ya». La sombra rugió, furiosa. La mujer del vestido azul se desvaneció en humo, pero las manos negras seguían sujetándome. Yo, entre lágrimas, empecé a rezar mentalmente. Cada palabra era una batalla, pero poco a poco las manos se debilitaban. El demonio retrocedió, aunque dejó su risa incrustada en mi cabeza. Desperté jadeando, con mi madre de pie junto a mi cama. Ella me dijo que no había dormido en toda la noche. Había sentido que algo intentaba entrar en la casa, que había soñado con voces golpeando las ventanas, pidiendo paso. Comprendí entonces que lo mío no era una simple parálisis del sueño. Era un ataque, una entidad real, hambrienta, que utilizaba mi vulnerabilidad nocturna para colarse en nuestra realidad. Mi madre, temblando, me abrazó y me dijo que no debía quedarme sola nunca más. Pero yo sabía que no sería tan fácil. Si alguna vez has visto un rostro sin ojos, mirándote en medio de la noche, sabes de lo que hablo. Suscríbete ahora, porque lo que viene no son historias para dormir, son advertencias reales. Dime en los comentarios si alguna vez sentiste que una sombra quiso poseerte. Tu relato puede unirse a esta oscuridad compartida. Recuerda, las parálisis del sueño no siempre son del cerebro. A veces son puertas, y lo que cruza por ellas no siempre se va. La tercera noche fue la peor. Me había prometido mantenerme despierta, pero cerca de las 3 de la mañana mis párpados cedieron. No tardó ni un minuto en llegar. Las voces infantiles comenzaron a cantar una canción que no conocía. Era una melodía dulce, pero cada nota se transformaba en un lamento. Los rostros volvieron a aparecer en la ventana, sonriendo sin labios, y detrás de ellos, la mujer del vestido azul. Sus brazos se extendieron a través del cristal, como si no hubiera barreras. Sus dedos helados me tocaron la frente y un dolor insoportable me atravesó la cabeza. Vi imágenes que no entendía. Cementerios, altares rotos, rituales de sangre. Era como si ella quisiera mostrarme de dónde venía, una prisión de almas olvidadas. Intenté apartar la mirada, pero estaba atrapada en sus visiones. Y entonces lo comprendí. Ella no quería matarme. Quería arrastrarme a su mundo, ser una más de esas sombras que miraban desde la ventana, condenada a observar a los vivos. Reuní lo poco de fuerza que me quedaba y grité en mi mente el nombre de Jesús.
La mujer chilló con un sonido agudo que me rompió los tímpanos. Todo desapareció de golpe, las sombras, las manos, la ventana infinita. Desperté llorando y al abrir los ojos, mi madre estaba de rodillas rezando en voz alta. Esa noche dormí a su lado temblando. Sabía que la batalla no había terminado. La grieta estaba abierta y la mujer del vestido azul podía regresar en cualquier momento. Han pasado años desde aquella experiencia. Todavía sueño con ella, de pie junto a una ventana, esperando. Nunca más volví a dormir en aquel cuarto. Pero hay noches en que la escucho, cantando esa canción infantil que nadie conoce. Y siempre que lo hace, mi cuerpo comienza a entumecerse, como si la parálisis quisiera volver. Sé que tarde o temprano la mujer del vestido azul intentará arrastrarme definitivamente a su mundo. Y cuando ese día llegue, quizás ya no despierte. Relato 3. La sombra en el cuarto de mi hermana. Mi hermana Lana siempre había contado historias extrañas. Decía que desde niña sufría parálisis del sueño. Yo nunca le creí del todo, hasta aquella mañana de enero. Ella se había quedado sola en casa mientras mi madre y yo salíamos temprano. A las 9, despertó completamente paralizada. No podía mover ni un dedo, pero lo peor era la sensación. Sabía que alguien estaba dentro de su cuarto. Una presencia masculina, alta, poderosa, que se divertía viendo su miedo crecer. Lana intentó rezar, aunque apenas podía articular las palabras en su mente. Esa sombra invisible parecía molestarse, como si odiara escuchar oraciones. Sintió un golpe de furia en el aire y de pronto la presión desapareció. Recuperó el movimiento, pero estaba aterrada. Cuando llegamos, mi madre la encontró temblando en la sala. Juraba que el demonio de la noche había estado con ella. Yo, incrédula, lo tomé como un susto pasajero. No sabía que pocas horas después me tocaría enfrentarlo también. Regresé del baño y al entrar a mi cuarto algo cambió en el ambiente. No había nadie más en casa, pero la sensación de ser observada me atravesó como un cuchillo. De reojo vi una silueta inmóvil en la puerta. Un hombre altísimo, hecho solo de sombra. Me volví bruscamente para mirarlo de frente, pero había desaparecido. El corazón me golpeaba las costillas. Nunca he sido sensitiva y por eso entendí al instante. Si yo podía verlo, era porque aquella presencia era demasiado fuerte. El miedo me sacudió. Corrí hacia la casa de mi abuela, sin mirar atrás. En cada paso sentía que algo respiraba en mi nuca. Llegué sudando, con la garganta seca, y cuando conté lo ocurrido, mi hermana rompió a llorar. Me confesó que había visto exactamente la misma sombra, de pie, junto a su cama durante la parálisis del sueño. 2 personas distintas, 2 experiencias idénticas. Aquella entidad no era un invento. La casa entera estaba marcada por su presencia oscura. Al volver, mi madre decidió limpiar la casa. Encendió velas, rezó y roció sal gruesa en las esquinas. Durante unas horas sentimos alivio, pero la tranquilidad nunca dura. Esa misma noche, escuchamos pasos arrastrándose por el pasillo. Nadie se atrevió a abrir la puerta. Cuando finalmente reunimos valor, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba un olor extraño, metálico, como de hierro oxidado. Era la señal de que la sombra seguía allí, esperando la próxima parálisis para devorarnos desde dentro. Si estás escuchando este relato, no ignores las señales. Suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿alguna vez compartiste un mismo miedo con alguien más? Porque cuando 2 personas ven la misma sombra, ya no se trata de un sueño. El demonio de la noche sabe multiplicarse, sabe arrastrar a familias enteras. Y una vez que se abre la puerta, no hay forma sencilla de cerrarla. La oscuridad no se va con velas ni con agua bendita, se queda. Las noches siguientes fueron insoportables. Mi hermana temblaba antes de dormir, temiendo otra parálisis del sueño.
Yo intentaba acompañarla, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado. Las luces parpadeaban, los objetos crujían solos. Y entonces llegó la madrugada en que ambas despertamos al mismo tiempo, inmóviles. Nuestros cuerpos estaban paralizados, los ojos abiertos, viendo lo imposible. La sombra del hombre alto estaba entre nuestras dos camas. Sus ojos brillaban como carbones apagados y su sonrisa era una grieta en la oscuridad. No podía gritar, pero escuchaba los latidos de mi hermana acelerados, como si fueran míos. El demonio nos miraba con calma, disfrutando de la impotencia compartida. Dio un paso hacia mí y sentí su peso en el aire, como si todo el oxígeno hubiera desaparecido. Intenté rezar, pero mi mente estaba atrapada en su mirada vacía. Entonces la sombra habló, con voz grave y burlona. Ahora son dos. Más fácil será tomar lo que quiero. Y su risa nos partió el alma. En ese instante, algo extraño ocurrió. Mi madre irrumpió en el cuarto, rezando en voz alta. La sombra se detuvo. Pareció retroceder, pero sus ojos siguieron fijos en nosotras. Fue un enfrentamiento silencioso. El aire vibraba como un tambor. Finalmente, la sombra desapareció, deshaciéndose en humo. Recuperamos el movimiento al mismo tiempo, jadeando, llorando. Mi madre nos abrazó y dijo algo que nunca olvidaré. No todas las parálisis del sueño son sueños, algunas son pruebas, y ustedes no están solas. Aunque esa noche sobrevivimos, la huella quedó. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, temo sentir esa parálisis otra vez. Porque sé que la sombra del hombre alto sigue rondando, esperando el momento de regresar. Y lo peor es que ahora no me persigue solo a mí. Persigue a mi hermana, a mi familia, a todos los que compartimos esa casa. El demonio de la noche no ataca a uno, ataca a todos. Y su paciencia es infinita. Después de aquella noche, mi hermana y yo dejamos de dormir en cuartos separados. Compartíamos la misma cama, como si la compañía pudiera protegernos. Pero la verdad es que el demonio de la noche no conoce barreras. La primera madrugada que intentamos descansar juntas, ambas quedamos paralizadas al mismo tiempo. La sombra del hombre alto volvió a materializarse en la esquina. Su tamaño era aún mayor. Sentí que la habitación se encogía, doblándose para contener su figura imposible. El demonio extendió un brazo y de sus dedos surgieron hilos negros que se movían como serpientes. Cada hilo buscaba nuestra piel. Cuando uno rozó mi pierna, un frío insoportable recorrió todo mi cuerpo. Mi hermana lloraba en silencio, pero no podía moverse. El ser disfrutaba viéndonos indefensas, como si fuéramos marionetas rotas. Intenté rezar, pero las palabras se rompían antes de formarse. Fue entonces cuando escuché su voz nuevamente. Hoy no escaparás, serás mía. De pronto, las luces de la casa parpadearon. Un objeto cayó en la cocina, rompiendo el silencio sepulcral. La sombra se giró, irritada. Aproveché esa distracción para repetir en mi mente el nombre de Jesús. Cada vez que lo hacía, la sombra parecía desintegrarse un poco, aunque no desaparecía del todo. Sentí que aquello era una batalla de fuerzas invisibles, mi fe contra su hambre. Apreté los ojos con todas mis fuerzas, deseando despertar, pero el demonio seguía allí, inmóvil, esperando. La sombra avanzó hacia mi hermana. Sus ojos brillaban con más intensidad y por primera vez vi cómo abría la boca. Era una grieta interminable, negra, que parecía absorber la luz. Sentí que iba a devorarla, que Lana sería tragada entera. Con un esfuerzo sobrehumano logré mover un dedo. El contacto con mi hermana fue suficiente. Su respiración cambió y juntas empezamos a recuperar fuerzas. El demonio rugió de rabia, un sonido tan profundo que estremeció los cimientos de la casa. Despertamos al mismo tiempo gritando.
La sombra había desaparecido, pero la puerta del cuarto estaba entreabierta, aunque la habíamos cerrado con llave. En la madera vimos marcas profundas, como garras. Era la prueba de que no había sido una alucinación compartida. Esa mañana, mi madre nos llevó a la iglesia. El sacerdote nos dijo algo inquietante. Cuando dos personas comparten la misma visión en una parálisis del sueño, no es el cerebro. Es la presencia real de un espíritu maligno. Y si estás escuchando este relato, no subestimes lo que ves en tus noches de parálisis. Suscríbete ahora, porque lo que sigue puede ser aún más perturbador. Dime en los comentarios si alguna vez compartiste la misma pesadilla con alguien más. Porque cuando dos miradas se cruzan en la misma oscuridad, ya no es un sueño, es una advertencia. Y el demonio de la noche siempre regresa. Siempre. Las semanas siguientes fueron un tormento. Aunque limpiamos la casa varias veces con oraciones y rituales, las presencias continuaban. Una madrugada, escuchamos cómo alguien arrastraba cadenas en el pasillo. Otra noche, las fotos familiares cayeron solas de la pared. La sombra ya no necesitaba aparecer en cada parálisis del sueño. Se había adueñado de nuestra rutina diaria. Vivíamos en constante vigilancia, con miedo de cada rincón oscuro. El demonio de la noche nos había marcado y sabíamos que no había marcha atrás. La última vez que la vi fue la más terrible. Estaba en la sala, paralizada sobre el sofá. La sombra apareció frente a mí, más grande que nunca, extendió sus manos y me susurró: «Tu hermana ya no importa. Eres tú quien quiero». Su dedo helado tocó mi frente y sentí un ardor insoportable, como si quemara mi piel. Creí que esa sería mi última noche. Sin embargo, algo rompió la conexión. Mi hermana me sacudía con desesperación, gritando mi nombre. Había logrado despertarme antes de que el demonio terminara su ataque. Lloramos juntas durante horas, abrazadas, temblando. Supimos que no podíamos seguir viviendo allí. Mi madre decidió vender la casa y mudarnos con nuestra abuela. Desde entonces, las experiencias disminuyeron, pero la marca quedó. A veces, todavía siento su sombra detrás de mí, como si nunca se hubiera ido del todo. Y lo más extraño, cada vez que sueño con él, mi hermana sueña lo mismo, en el mismo instante. Hoy puedo decir que sobrevivimos, pero no estamos libres. El demonio de la noche no se olvida de sus presas. La parálisis del sueño sigue acechándonos. Aunque intentemos convencernos de que es algo natural, no lo es. Lo que vimos, lo que sentimos, fue real. Y mientras la gente sigue creyendo que son solo sueños, esas criaturas siguen encontrando grietas para entrar. La sombra del hombre alto todavía nos observa, y sé que, tarde o temprano, regresará por nosotras. Relato 4. El rostro de mi madre. La madrugada me sorprendió entre sueños agitados y alcohol. Había vuelto de una fiesta con amigos que solo me cargaban de malas energías. Apenas me acosté, la parálisis del sueño me atrapó como una trampa invisible. Frente a mi cama apareció una figura imposible. Parecía mi madre, con el cabello suelto y una bata blanca. Pero sus ojos eran negros, vacíos, y su piel grisácea despedía un olor rancio. Sonrió con ternura, hasta que sus labios pronunciaron palabras que me helaron. Ten cuidado con quienes confías. Su voz era idéntica a la de mi madre, pero cargada de un eco maligno. Intenté moverme, pero mis músculos eran de piedra. Quise creer que era un sueño, pero aquella presencia era demasiado real. Su mano fría se posó en mi brazo y sentí el ardor de una quemadura. La supuesta madre se inclinó sobre mí y pude ver cómo su boca se abría más de lo normal, revelando dientes afilados como agujas. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Ella respiraba sobre mí. Su aliento olía a tierra húmeda. La sombra susurró nuevamente: ellos ya te traicionaron. Yo solo te protejo.
No entendía sus palabras, pero la sensación de peligro era insoportable. Intenté rezar, pero cada intento era sofocado por su risa hueca. Sentía que absorbía mis pensamientos, como si buscara arrancar mis recuerdos. La figura con el rostro de mi madre no era un ángel guardián, era un demonio disfrazado. De repente, la habitación se transformó. El suelo se llenó de agua oscura y vi reflejos de mis supuestos amigos de la fiesta. Estaban deformados, con ojos vacíos y bocas desfiguradas. Comprendí que la entidad quería mostrarme algo, la traición que me rodeaba. «Te lo advertí», dijo, mientras las imágenes se hundían en el agua. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado. El demonio sonreía, disfrutando de mi impotencia. No era un sueño, era una advertencia envuelta en terror. El cuarto volvió a la normalidad, pero la figura permanecía frente a mí. Sus ojos oscuros brillaban con un resplandor rojizo. Sentí que quería entrar en mi cuerpo, desplazarme, poseerme. La presión en el pecho era insoportable, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Vi su rostro acercarse al mío, cada vez más cerca, hasta que su piel casi tocó la mía. En ese instante comprendí que si no hacía algo, esa entidad ocuparía mi lugar para siempre. Si estás escuchando esta historia, no ignores las advertencias que vienen en tus sueños. Suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿alguna vez viste a un ser querido transformado en sombra durante la parálisis del sueño? Tu testimonio puede ser la clave para entender estas visitas. El demonio de la noche no siempre viene con forma monstruosa. A veces usa los rostros que más amamos para que bajemos la guardia, y cuando lo hacemos, la oscuridad se abre paso. La figura finalmente habló con una voz profunda, distinta de mi madre. «Eres débil. Yo viviré en ti». Sentí un dolor agudo en la frente, como si algo intentara atravesar mi piel. La presión aumentaba, mi respiración se cortaba. Quise recordar oraciones, pero el miedo bloqueaba mis pensamientos. Entonces, un crujido resonó en la ventana. La figura se detuvo, girando la cabeza hacia el cristal. Algo más estaba entrando en la habitación. Y por primera vez, vi temor en su expresión. En el reflejo del cristal apareció otra silueta, una sombra más grande, con ojos blancos brillantes. Era diferente a todo lo que había visto. Ambas presencias se miraron como rivales antiguos. La figura con el rostro de mi madre retrocedió, siseando con rabia. Yo, paralizado, no entendía lo que ocurría. ¿Había algo más oscuro que incluso los demonios temían? La tensión se volvió insoportable. La habitación vibraba como si estuviera a punto de colapsar. Mis lágrimas caían solas, esperando el desenlace. El nuevo ser se inclinó hacia mí, pero no intentó tocarme. Solo dijo una frase que me heló la sangre. «Aún no es tu tiempo». La figura de mi madre demoníaca desapareció en humo, como si hubiera sido expulsada. El silencio cayó de golpe y recuperé el movimiento. Me incorporé gritando, empapado en sudor. La habitación estaba intacta, pero el olor rancio seguía allí. Lo que había visto no era un sueño, era una batalla por mi alma. Al día siguiente conté todo a mi madre. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que había soñado conmigo esa misma noche, que me veía atrapado en brazos oscuros. Comprendí que lo vivido no era solo mío. La conexión había cruzado sueños y realidad. Desde entonces, temo cada vez que cierro los ojos, porque sé que el demonio de la noche puede volver disfrazado de quien más amo. Y esa vez, quizá, no tenga otra entidad para salvarme. Después de esa noche, dormir se volvió una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, temía ver nuevamente aquel rostro distorsionado de mi madre. Durante días luché contra el sueño, pero la fatiga me vencía. Y cuando caía, la parálisis regresaba. A veces era breve, solo la presión en el pecho y un murmullo lejano. Pero otras veces, ella volvía con su bata blanca y la sonrisa torcida.
Su simple aparición bastaba para romper cualquier ilusión de seguridad en mi hogar. Una madrugada sentí su presencia antes de verla. El aire se volvió pesado, mis extremidades rígidas. Al abrir los ojos, estaba de pie junto a mi cama. La supuesta madre me acarició el cabello con dedos fríos como hielo. «Ya casi eres mío», susurró. La desesperación me hizo llorar en silencio. No podía luchar. Y mientras intentaba resistir, su rostro comenzó a desfigurarse. Sus ojos se alargaron, su boca se abrió hasta las mejillas, revelando una criatura sin nada humano en ella. Esa vez no estaba sola. Detrás de la figura aparecieron otras sombras, todas con rostros de familiares y amigos. Mi abuela, mis primos, incluso compañeros de trabajo. Todos me miraban con ojos negros, sonriendo con dientes afilados. El demonio me rodeaba con máscaras conocidas, intentando quebrar lo poco que quedaba de mi mente. Quise gritar, pero mi garganta era un nudo. Comprendí entonces su verdadero juego. No necesitaba devorarme. Solo quería que confiara y entregarme voluntariamente a su oscuridad. Las sombras comenzaron a cantar en un idioma desconocido. La habitación vibraba como si estuviera dentro de una catedral invertida. Cada palabra era un golpe directo en mi pecho, drenando mis fuerzas. El demonio se inclinó, presionando sus manos contra mis hombros. «Abandona tu resistencia», ordenó. Mis lágrimas corrían y mi mente estaba a punto de ceder. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre real. «Reza antes de dormir». Con lo poco que quedaba de mí, recité en silencio. El efecto fue inmediato. Las sombras chillaron, retrocediendo hacia las paredes. La figura principal rugió con furia, pero su poder se debilitaba. Sentí que la presión en mi pecho cedía y poco a poco recuperaba el control de mis manos. Cuando logré mover un dedo, un destello blanco iluminó el cuarto, como un relámpago sin trueno. La criatura gritó: «¡No terminaré aquí!» y desapareció en humo. Me incorporé de golpe, respirando con dificultad, con la certeza de que había sobrevivido por poco. Si estás escuchando esto, nunca subestimes la forma en que el demonio de la noche se disfraza. Suscríbete ahora y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez viste un rostro conocido transformarse en sombra durante la parálisis del sueño? Tu relato puede ayudar a advertir a otros. Recuerda, la oscuridad no siempre viene con forma extraña. A veces se presenta con la cara que más confías, y cuando lo hace, escapar es casi imposible. Intenté mantenerme fuerte los días siguientes, pero la fatiga era más poderosa que mi voluntad. La parálisis volvió, una y otra vez. No siempre veía a mi madre demoníaca. A veces era mi mejor amiga, otras mi abuelo fallecido. Todos ellos sombras disfrazadas que intentaban engañarme. El demonio había aprendido que yo desconfiaba de una sola forma, así que decidió multiplicarse. Cada visita era una prueba distinta y cada una dejaba cicatrices invisibles en mi mente y en mi fe. La última vez que apareció fue diferente. La figura entró en mi cuarto con el rostro perfecto de mi madre. No había nada distorsionado en ella. Su voz era dulce, su sonrisa tranquila. Por un instante quise creer que era real, pero cuando intentó abrazarme, sentí el mismo frío antinatural que conocía demasiado bien. «Confía en mí», dijo, y comprendí que ese era el juego final. Confundirme hasta entregarme sin resistencia. Cerré los ojos y recité con todas mis fuerzas. La batalla fue larga. Sentí que una parte de mí quería rendirse, abrazar a esa figura y descansar. Pero otra parte gritaba que resistiera. Al final, un calor recorrió mi cuerpo, empujando la sombra hacia atrás. Abrí los ojos y ya no estaba. La parálisis se rompió y caí al suelo, llorando, exhausto. Aquella noche comprendí que había ganado una batalla, pero no la guerra.
El demonio disfrazado de mi madre seguiría esperando con paciencia infinita la próxima vez que cerrara los ojos. Hoy sigo viviendo con miedo. No sé si la próxima parálisis será la última. No sé si el demonio volverá como mi madre, como un amigo o como alguien más. Lo único que sé es que el disfraz siempre cambia, pero la presencia es la misma. Y cada vez que escucho a mi madre llamarme en sueños, dudo de mi propia realidad. Porque en la oscuridad de la noche, el demonio de la noche sigue ahí, usando los rostros que más amo. Relato 5. Las garras en la espalda. Me casé joven, con apenas 18 años, sin imaginar que aquella decisión me arrastraría a noches de horror. Mi esposo era mayor y nuestro matrimonio se volvió una cadena de discusiones y silencios. Una madrugada, tras una fuerte pelea, decidí dormir en la habitación de huéspedes. Apenas cerré los ojos, la parálisis del sueño me atrapó con una fuerza indescriptible. Sentí un calor sofocante en la espalda, como si alguien hubiera trepado sobre mí. Y entonces escuché un susurro áspero en mi oído. La voz no era humana, grave, distorsionada, llena de odio. «Ahora eres mía», murmuró. Intenté moverme, pero estaba clavada en el colchón. De pronto, un hedor nauseabundo llenó el cuarto. Una mezcla de carne podrida y hierro oxidado. La presión en mi espalda se intensificó, como si dos pies ardientes se apoyaran sobre mi columna. Luché por respirar, pero un peso invisible me oprimía el pecho. Comprendí que lo que estaba viviendo no era un sueño. Era un ataque directo del demonio de la noche. Quise gritar, pero una mano áspera cubrió mi boca. No la veía, pero la sentía. Dedos largos, huesudos, que olían a ceniza. Mi corazón se desbocaba, mis lágrimas corrían hacia la almohada. En mi mente repetía oraciones, pero cada palabra era apagada por la risa de esa criatura. El demonio disfrutaba de mi impotencia, de mi miedo. Sabía que no podía escapar, y mientras intentaba resistir, sus garras comenzaron a hundirse lentamente en mi piel, dejando un ardor insoportable en la espalda. El dolor era tan real que creí que sangraba. Sentí cómo las uñas recorrían mi columna, dibujando líneas ardientes. Quise despertar, pero estaba atrapada en una prisión invisible. De pronto, el demonio presionó con más fuerza, acercando su boca a mi oído. «Clama a tu Dios. Quiero ver si responde». Sus palabras eran burla pura. Con lo poco de aliento que me quedaba, intenté repetir el nombre de Jesús en silencio. El peso en mi espalda tembló, como si hubiera sido herido. El demonio gruñó, irritado, y me apretó con más fuerza. La cama entera crujía bajo su peso. El olor se intensificó, tan fuerte que me hizo marear. Creí que moriría sofocada, que esa sería mi última noche. En medio del terror, recordé la voz de mi madre. «Nunca dejes de orar, aunque creas que nadie escucha». Reuní fuerzas y recité en mi mente un Padre Nuestro incompleto, con palabras entrecortadas. El demonio rugió y por primera vez retrocedió unos centímetros. Si escuchas este relato, no ignores las señales. Suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿alguna vez despertaste con marcas en la piel tras una parálisis del sueño? Tu historia puede ser la advertencia que alguien necesita. Recuerda, estas entidades no solo aparecen en sueños, dejan rastros en la realidad, y cuando las garras del demonio de la noche se clavan en tu espalda, no se borran fácilmente. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré mover un dedo. El peso se aligeró apenas, pero lo suficiente para tomar un respiro. El demonio siseó con rabia, como si hubiera perdido el control por un instante. Mi visión se nubló, pero aún alcancé a ver una sombra gigantesca en la esquina del cuarto. Sus ojos brillaban como brasas, observando con odio. Era él, el verdadero rostro del demonio de la noche, y su mirada me prometía que aquello no había terminado.
Desperté de golpe, empapada en sudor. Corrí al espejo para ver mi espalda, y lo que encontré me dejó helada. 4 marcas rojas, profundas, recorrían mi piel desde la nuca hasta la cintura. Eran tan reales que sangraban levemente. Nadie pudo convencerme de que había sido un sueño. Esa misma mañana intenté cubrirlas con ropa, pero el ardor seguía allí, recordándome lo ocurrido. El demonio no solo había estado en mi mente, había dejado su firma en mi cuerpo. Durante los días siguientes, cada vez que intentaba dormir, la sensación regresaba. No siempre veía su figura, pero siempre estaba el olor a podrido, el aire pesado, la presión en el pecho, y a veces el dolor en la espalda se reactivaba como si sus garras siguieran allí. Consulté médicos, pero ninguno supo explicar las marcas. Para ellos eran reacciones alérgicas o arañazos accidentales. Yo sabía la verdad. El demonio de la noche seguía conmigo, esperando el próximo ataque. Intenté dormir con la luz encendida, con crucifijos junto a la cama, pero nada parecía detenerlo. Cada noche, la misma sombra se acercaba, con garras listas para desgarrarme. Su risa aún resuena en mi oído. Aún no termino contigo. Comprendí que no era un episodio aislado, era un ciclo que se repetiría hasta que me quebrara. Y mientras escribo este relato, siento de nuevo el ardor en la espalda. Quizás esta noche vuelva a marcarme con sus garras. Pasaron semanas, pero las marcas en mi espalda no desaparecieron. Eran líneas profundas, como quemaduras, que ardían cada vez que me acercaba al sueño. La parálisis del sueño se volvió rutina. Apenas cerraba los ojos, sentía la misma presión, el mismo hedor, la misma risa burlona. Vivía en un estado constante de terror. Mi esposo no me creía. Decía que eran inventos, estrés o pesadillas. Pero, ¿cómo explicar las heridas que sangraban? El demonio de la noche me había elegido como presa. Una madrugada, la parálisis fue distinta. El demonio no se conformó con presionar mi pecho. Esta vez lo sentí sentado sobre mí, con todo su peso inhumano. Sus garras se clavaron aún más profundo en mi espalda, desgarrando piel y músculo. El dolor era tan real que grité en silencio. Quise morir en ese instante, solo para dejar de sentir. La risa del demonio retumbó en mi cabeza. «Eres mía por completo», dijo, y sentí cómo su sombra intentaba hundirse dentro de mí. Era como si quisiera fusionarse conmigo, tomar mi cuerpo. La oscuridad invadía mi mente y apenas podía recordar quién era. Vi imágenes de fuego, altares, sacrificios. Vi rostros desconocidos gritando desde la penumbra. Supe que estaba en el umbral de una posesión. Y lo peor, no tenía fuerzas para resistir. Mis lágrimas corrían solas, pero no lograban limpiar el terror. El demonio apretaba más, disfrutando de mi rendición. Mi alma estaba al borde de romperse y mi fe se apagaba. De pronto escuché algo inesperado. Era la voz de mi madre rezando desde la sala. Sus oraciones rompieron el silencio sepulcral. El demonio gruñó, molesto, como si aquellas palabras lo hirieran. Apreté mi mente, repitiendo en silencio cada frase que alcanzaba a recordar. Padre Nuestro, Ave María, cualquier cosa que pudiera salvarme. Sentí cómo la presión en mi pecho disminuía. Sus garras, aunque seguían en mi piel, comenzaron a temblar. La criatura siseó con furia. «No podrás resistir siempre». Con un esfuerzo sobrehumano logré mover mi mano. Alcancé un rosario que guardaba bajo la almohada. Apenas lo toqué, la criatura chilló con un sonido agudo que me rompió los tímpanos. Las garras se retiraron de golpe, como si se quemaran. Recuperé el movimiento, pero el dolor en mi espalda era insoportable. Me levanté llorando con la camisa empapada en sangre. El cuarto estaba vacío, pero el olor pútrido seguía impregnado en las paredes. No había duda, había sobrevivido a un ataque real. Si alguna vez despertaste con marcas en tu cuerpo,
No ignores la señal. Suscríbete ahora y comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez no sean simples arañazos. Tal vez el demonio de la noche ya haya puesto sus garras sobre ti. Recuerda, estas entidades buscan cuerpos débiles, espíritus cansados, y cuando marcan tu piel, también están marcando tu alma. Después de esa experiencia, no pude seguir viviendo con mi esposo. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada discusión parecía alimentar al demonio. Decidí marcharme, buscar refugio con mi familia. Allí, las parálisis disminuyeron, aunque nunca desaparecieron del todo. Cada tanto, siento sus garras en sueños. Pero al menos ya no estoy sola. Con oraciones constantes y la compañía de mi madre, he logrado resistir. Sin embargo, sé que no he vencido. El demonio solo espera su oportunidad. La cicatriz en mi espalda es un recordatorio permanente. Cada vez que la toco, siento el mismo ardor de aquella noche. Médicos intentaron dar explicaciones, pero ninguno pudo. Algunos dijeron que eran dermatitis severas, otros heridas autoinfligidas. Yo no necesito diagnósticos. Sé lo que viví. Sé que las garras del demonio de la noche dejaron su marca en mí. Y lo peor es que a veces sueño con él, observándome desde un rincón, con las mismas manos listas para desgarrarme de nuevo. Una vez soñé que me hablaba directamente. «Ya no necesito tocarte para que recuerdes», dijo, y desperté con la cicatriz ardiendo como fuego. Esa es su forma de recordarme que sigue allí, esperando. Sé que no se ha ido, solo se esconde, paciente, como un cazador que sabe que su presa está cansada. Vivo en un estado de alerta constante, temiendo la noche, temiendo el sueño, porque cuando llega la oscuridad, sé que las garras vuelven a buscarme. Hoy comparto mi historia no para asustar, sino para advertir. La parálisis del sueño puede parecer un simple fenómeno, pero algunos saben la verdad. Es el disfraz del demonio. Si alguna vez despiertas inmóvil, con la sensación de peso en tu pecho y un ardor en la piel, no lo ignores. Puede que ya tenga sus garras en la espalda, igual que yo. Y cuando eso ocurre, no hay regreso. El demonio de la noche siempre reclama lo que marca. 5 relatos, 5 advertencias que nos recuerdan que la parálisis del sueño no siempre es un fenómeno del cerebro. A veces, es la puerta que permite al demonio de la noche entrar en nuestras vidas. Ojos rojos, garras, sombras disfrazadas de quienes amamos. Todo sigue allí esperando que volvamos a cerrar los ojos. Y aunque despiertes con el corazón latiendo, nunca sabes si realmente despertaste o si sigues atrapado en su juego. Quizás estas presencias ya tocaron tu cuarto alguna vez. Quizás esas marcas en tu piel no fueron accidentes. Tal vez las voces que escuchaste no eran sueños, sino advertencias. Esta noche, cuando intentes dormir, pregúntate, ¿realmente estás solo en tu habitación? ¿O hay alguien observándote desde la oscuridad, esperando tu próximo respiro para acercarse? Dime en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Tu testimonio puede ser la próxima advertencia en este canal. Y si aún no formas parte de esta oscuridad compartida, suscríbete ahora. Porque lo que escuchaste hoy puede volver a repetirse en tu propia cama. Nunca lo olvides. El demonio de la noche siempre regresa.